Edición de noticias de última hora. Soy Benita Levín en vivo desde Tel Aviv. Gracias por acompañarnos. Una nueva fase para la Fuerza Aérea Israelí, mientras intensifica sus ataques contra Irán, atacando depósitos de combustible cerca de Teherán y otros sitios clave. Día 9 de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico. Bahrein informó que un ataque iraní dañó una de sus plantas desalinizadoras, lo que indica un asalto cada vez mayor a la infraestructura vital en toda la región. Los ataques de represalia de Irán contra las naciones del Golfo continuaron el domingo, a pesar de la disculpa del presidente Masoud Pezeshkian por los ataques anteriores a los reinos ricos en petróleo. 30 minutos después de esa extraña disculpa del sábado, los ataques volvieron. En cuanto al liderazgo, Teherán se está acercando a anunciar oficialmente un nuevo líder supremo tras la eliminación del ayatolá Ali Jamenei. En la primera andanada de las operaciones del primer día, un alto clérigo iraní, involucrado en la votación, indicó que el hijo del líder supremo, Mojtaba, sería su sucesor. Mojtaba Jamenei, de 56 años, es un clérigo de línea dura, como su padre. Al confirmarse, este puesto le otorgaría la última palabra en todos los asuntos del Estado en la República Islámica. Y para más información, es un placer dar la bienvenida al estudio. General de División en la Reserva, Eitan Dungar, exsecretario militar de 3 ministros de Defensa y ex coordinador de actividades gubernamentales en territorios palestinos. En las Fuerzas de Defensa de Israel, el corresponsal senior de Medio Oriente, Ariel Osaran, y nuestro corresponsal senior, Owen Altamán. Caballeros, hay mucho de qué hablar. Obviamente vamos a analizar más a fondo al hijo del líder supremo. Hay mucho que desglosar en ese aspecto. Pero quiero empezar con los acontecimientos sobre el terreno en Teherán. Ataques intensos y numerosos, dirigidos a sitios estratégicos clave muy importantes. ¿Cómo cambia esto la siguiente fase de esta guerra? Considero que esta semana es muy crítica porque entre el calendario y la presión que creo que están poniendo sobre Estados Unidos e Israel, principalmente los países del Golfo, ellos están bajo una presión muy fuerte y algunos otros países en el mundo, y ya sabes, están haciendo un cálculo al estilo Trump incluso. Él declaró que tiene algunas semanas para completar su misión y está justo en el tiempo estimado. Creo que este tipo de ataques que han comenzado hoy y ayer son muy importantes para crear cada vez más debilidad. Si conectas todas las partes de la entidad iraní y también las partes militares y creas mucha más desestabilización respecto a sus posibilidades de sobrevivir, o para brindar alguna oportunidad que en algunas ocasiones la gente salga a las calles para provocar un cambio. Pero una cosa está clara, esta semana hubo ataques muy fuertes, golpes muy fuertes, como mencionaste, también a la infraestructura, también en la profundidad de los búnkeres, cuarteles generales, continúan con los misiles, con lo nuclear. Y esto demuestra que el futuro de las Fuerzas Armadas iraníes y de la entidad se está acercando a un punto muy débil. Eso será muy difícil, incluso con un nuevo líder, si continúa sobreviviendo o manejando la situación como era antes de esta guerra. Y aún así, los ataques iraníes a las naciones del Golfo, Ariel Osaran, continuaron. Muchos podrían haber pensado que eso podría detenerse. Aún no sigue atacando sitios civiles, lo que sorprende a muchos. ¿Cuál es la información más reciente sobre esto en el Medio Oriente? ¿Verdad? Entonces, fuerzas sauditas informan que derribaron 2 drones al norte de Riad. Unas horas antes de eso, hubo 2 civiles que murieron cuando un proyectil cayó en una zona residencial, matando a 2 extranjeros. Mencionaste el ataque con drones iraníes a una planta desalinizadora en Bahrein, por lo que vemos que estos ataques siguen ocurriendo. Y al mismo tiempo, la respuesta sí, lo que vemos ahora en la pantalla, esa es la sede del Seguro Social de Kuwait en la ciudad de Kuwait.
No hay manera de que los iraníes puedan salirse con la suya diciendo que solo están atacando instalaciones militares estadounidenses en el Golfo. Atacar la sede del Seguro Social no tiene relación con Estados Unidos ni es un objetivo militar, ni siquiera para Kuwait. Y así vemos que la República Islámica sigue empleando sus tácticas de terror contra el Golfo. Hasta ahora la respuesta del Golfo es muy tenue. Hoy hubo una sesión de emergencia de los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe, fue por Zoom, y en ella el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, de hecho, pidió establecer una fuerza de defensa árabe conjunta para contrarrestar esta agresión iraní. Eso siguió a una condena muy clara por parte de Abul Gait, el director general de la Liga Árabe. Y así estamos viendo que, por cierto, debo decir que la condena del jefe de la Liga Árabe fue únicamente contra la agresión iraní. Ni mencionó los ataques de Estados Unidos, los ataques de Israel contra Irán o el hecho de que abrieron o que lanzaron esta operación contra Irán, lo cual provocó su respuesta. Así que estamos viendo una postura unificada en el mundo árabe, pero específicamente en el Golfo, en contra de Irán. Pero eso aún no se ha traducido en una acción militar contra la República Islámica. Oh, ¿y tus opiniones sobre eso? Una respuesta moderada, solo una reunión por Zoom para discutirlo, nada agresivo. Mira, creo que los estados del Golfo, desde su propia perspectiva, tienen razones para ser cautelosos. Obviamente, la doctrina de seguridad nacional de Israel es un poco diferente. No aceptaríamos 1000 misiles y drones lanzados contra nuestro país sin responder como en Emiratos Árabes Unidos. Pero estos países tienen una forma diferente de ver la seguridad nacional, su seguridad nacional. Al final del día, su modelo se basa en su fortaleza económica, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos. Es increíble el trabajo que han hecho para desarrollar su país como centro financiero de aviación y turismo. Esa es su fortaleza y lo que buscarán preservar. Israel es un país pequeño rodeado de fuerzas hostiles en nuestros documentos de seguridad nacional, sin muchos aliados culturales, por así decirlo. Por eso nuestro enfoque es que la doctrina de seguridad nacional sea muy agresiva. Pero en el caso de los estados del Golfo, ellos tienen una forma diferente de ver las cosas. Así que supongo que no es sorprendente que estén adoptando una postura tan cautelosa en Libia. Vamos a continuar con esta misma discusión. Creo que hoy, tal vez ya lo mencioné, que los Emiratos Árabes Unidos atacaron por primera vez una infraestructura de diésel dentro de Irán. Es la primera vez que un país del Golfo reacciona así. ¿Qué implica? Que le da tiempo a Estados Unidos e Israel. O tal vez vemos un viento de cola que está llegando a esos países respecto a su posición hacia Irán, porque sentí que se volvieron muy débiles en cuanto a su fortaleza para mantenerse firmes y dar tiempo, porque necesitamos tiempo para continuar nuestra misión. Los Emiratos lo negaron, así que tenemos que manejar ese informe con mucha cautela porque ha sido negado muy vehementemente por la ONU como Irán. Irán ataca y luego lo niega, así que tal vez es el mismo sistema. Bueno, diferentes tácticas en diferentes frentes otra vez, algo que vamos a analizar en un momento. Pero ahora mismo vamos a averiguar qué está pasando en el terreno, en vivo con nuestra corresponsal Balik Hadim desde el norte de Israel. Hoy hay una noticia muy triste. Se confirmó, Balik, que 2 soldados israelíes murieron en combate en el sur del Líbano. El incidente fue cerca de un puesto militar frente a la comunidad israelí de Manara. ¿Qué detalles puedes compartir ahora? Eso sucedió anoche. Aparentemente vehículos blindados de ingeniería Puma se quedaron atascados en esa zona en la Alta Galilea y luego enviaron 2 D9 para recuperar ese vehículo. Y cuando se acercaron al vehículo fueron atacados con misiles antitanque por operativos de Hezbollah en el sur del Líbano. Ambos resultaron gravemente heridos y fueron llevados de inmediato al hospital, donde fueron declarados muertos. Ahí, el ejército israelí dice que este tipo de ataques, esta táctica de Hezbollah, en realidad está ocurriendo con mucha frecuencia. Recientemente, en la última semana, hemos visto que eso ha ocurrido al menos 2 veces.
Apenas ayer estábamos hablando de otro incidente donde varios soldados israelíes también resultaron gravemente heridos y algunos más con heridas leves. Y a principios de la semana algo similar ocurrió con soldados israelíes en el sur del Líbano. Entonces, al parecer, Hezbollah está esperando a los soldados y luego los ataca con los misiles antitanque que tienen, y a veces también están usando otros cohetes como morteros. Hezbollah está aprendiendo cómo operan las fuerzas de defensa de Israel y adaptándose, lo que ayer resultó en la muerte de soldados israelíes. Balik también nos informan que 5 altos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica murieron en un ataque naval en Beirut. Es una situación en desarrollo. ¿Qué está confirmado? ¿Qué puedes decirnos? Sí, eso también ocurrió ayer, otro ataque en Beirut, y esta vez un hotel fue alcanzado por la Fuerza Aérea Israelí. Los 5 aparentemente altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica estaban ahí y fueron abatidos. Ya acaban de anunciar sus nombres. Por supuesto, no son muy conocidos para nosotros, pero definitivamente tienen un papel importante, porque estaban ayudando a Hezbollah a coordinar sus ataques con el régimen iraní y también a atacar el territorio israelí. Estamos diciendo que la Guardia Revolucionaria iraní tiene una fuerte presencia en Líbano y por eso, aparentemente, hace unos días tuvimos al presidente libanés hablando de prohibir la actividad de la Guardia Revolucionaria iraní y también de Hezbollah, por supuesto, en Líbano. Hasta ahora la reacción a estas actividades ha sido muy débil. A veces escuchamos a algunos políticos hablar incluso de arrestar a Naim Qasim, pero hasta ahora en la práctica no está pasando nada. Por cierto, nuestro canal hermano en hebreo acaba de publicar hoy un artículo que habla de la posibilidad de una directiva que fue dada a los agentes de Hezbollah, que una vez que el ejército libanés intente realmente confiscar sus armas, se enfrenten a ellos. Lo que significa que nos estamos acercando incluso a una guerra civil, podríamos llamarlo así. En Líbano, algo así podría ser muy, muy peligroso, por supuesto, para las Fuerzas Armadas libanesas. Por eso, hasta ahora, no decimos que estén actuando con fuerza contra las actividades de Hezbollah contra Israel. Muchas gracias, corresponsal Balik Slatin, en vivo desde el norte de Israel. Más información de Balik en las próximas horas. Mientras la guerra sigue, otra batalla ocurre en calles de ciudades de todo el mundo, desde Europa hasta Estados Unidos. Han estallado protestas tanto en contra de la guerra como en apoyo a ella, con muchos en la diáspora iraní celebrando los ataques que creen que finalmente podrían derrocar a la República Islámica. Alex Schlas tiene más información en este reporte. Miembros de la diáspora iraní salen a las calles en todo el mundo. No solo para protestar contra la guerra, sino para dar la bienvenida a lo que ven como una oportunidad para derrocar a la República Islámica. En Berlín, cerca de 1,000 manifestantes pro-monarquía apoyaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y respaldaron a Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán. En Italia, en Roma, unas 200 personas iraníes ondearon banderas italianas, estadounidenses e iraníes previas a la revolución. Mientras agradecían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los ataques que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Estamos aquí solo para agradecer al presidente Trump y a Netanyahu por su ayuda. Estamos aquí porque apoyamos al rey Reza Pahlavi. En Milán, manifestantes iraníes apoyaron la acción militar, diciendo que era la única forma de liberar a los 90 millones de rehenes bajo la República Islámica. El apoyo a la campaña se notó en Estados Unidos. Manifestantes en Los Ángeles respaldaron la operación militar de Estados Unidos e Israel y exigieron un cambio de liderazgo en Irán. Muchos agitaban la bandera iraní previa a la revolución de 1979. Aunque están unidos contra la República Islámica, los manifestantes anti-régimen siguen divididos sobre qué sigue. Algunos coreaban «Viva el Shah», otros gritaban «Ni Shah ni Mulás», y algunas de las minorías étnicas de Irán están divididas sobre lo que sucederá si el régimen cae. No todos los manifestantes apoyaron la guerra.
En Londres, unas 4.000 personas protestaron ante la Embajada de Estados Unidos contra el bombardeo de Irán y Líbano. Entre la multitud había activistas contra la guerra, grupos pro-palestinos y algunos manifestantes iraníes, incluyendo tanto opositores como simpatizantes del régimen actual. Algunos de ellos apoyan el asesinato de Jamenei, pero argumentan que el cambio debe venir del propio pueblo iraní. Agradecemos a todos los demás por su apoyo al levantamiento iraní. Pero como ser humano, todos sienten que hay un poco de tristeza porque hay derramamiento de sangre, muchos civiles están muriendo. Mientras la guerra entra en su segunda semana tras la muerte del líder supremo, las protestas globales muestran profundas divisiones. También aumentan los llamados de iraníes en el extranjero para que caiga la República Islámica. Para más información, damos la bienvenida a Giselle Sharmut, vocera de la Asamblea del Reino de Irán y directora en la Mesa de Irán de la Coalición Internacional por la Libertad, desde Los Ángeles. Gracias, Giselle, por tu tiempo. Hace un momento, una nueva noticia. No sorprenderá a muchos. No es oficial, pero ciertamente parece que el líder supremo será reemplazado, después de todo, por su hijo, Mojtaba, un alto clérigo iraní. Confirmando esto hace apenas un momento, aunque, de nuevo, no se ha anunciado oficialmente. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu reacción al nombre Mojtaba Jamenei? ¿Qué más nos puedes contar? Gracias por invitarme. Y bueno, primero aclaremos, la mayoría del pueblo iraní odia este régimen. No debería sorprenderle a nadie. Han matado iraníes por 47 años y especialmente tras la masacre de enero, en la que el régimen mató a decenas de miles y dejó 300.000 heridos. Puedes entender que este dolor, esta sangre que ha sido derramada por este régimen, es irreversible. Así que el pueblo iraní en su conjunto nunca aceptará a ningún remanente de este régimen como sus opresores. Eso debe quedar claro porque el abismo entre los iraníes y este régimen es insalvable. Mojtaba no es un líder iraní, él es parte de la ocupación islamista árabe de Irán. Por eso los iraníes dicen que hay 90 millones de rehenes y que este régimen debe irse. Pero expliquemos rápido, Mojtaba, Larijani o cualquier remanente del régimen. Este régimen no puede producir nada más que lo que es decir, islamistas y yihadistas. Además de eso, tenemos que entender eso. Su padre, tan salvaje y horrible, tan aterrador y terrorífico como era su hijo. Si el padre hubiera incentivo para querer matar a iraníes estadounidenses y desear la muerte de Israel. Imagina lo que está sintiendo su hijo en este momento, después de ver a su padre, a su esposa, a sus comandantes en jefe siendo hechos polvo. Así que nadie de este régimen es una opción viable para reemplazar el liderazgo dentro de Irán. Eso sería como si matáramos a Hitler y luego hiciéramos tratos con las SS, con los nazis. Así que esta es la idea. Incluso pensar en ello es ridículo. A esta misión, si esta misión realmente se llevara a cabo para liberar a Irán y al mundo de la organización terrorista más grande que hemos visto. Bueno, justo sobre ese punto, Donald Trump ya dijo que el próximo líder supremo iraní no va a durar mucho sin la aprobación de Estados Unidos. Israel ha dicho que el siguiente candidato a líder del régimen también sería un objetivo. ¿Cómo crees que esto se desarrollará? Sobre la actual operación militar conjunta, mientras hablamos, la operación militar ha generado mucha esperanza para el pueblo iraní. Por primera vez en 47 años pueden ver cómo israelíes y estadounidenses eliminan a los demonios que han matado y torturado a iraníes. Aún lo hacen. Las prisiones están llenas de iraníes que están siendo torturados, asesinados y linchados en este momento. Así que esto es inimaginable para el pueblo iraní, que puedan siquiera presenciar este momento que los acerca mucho más a la liberación. Así que, de nuevo, cualquier cosa que le indique al pueblo que habrá otro régimen o restos de este régimen en el poder no será aceptado por la gente. La gente ha demostrado que se levantarán una y otra vez y aunque les cueste la vida, sacarán a este régimen.
Así que en este momento, para asegurarnos de que esta misión sea exitosa, ya estamos atacando las bases del CGRI, ya eliminamos su marina, el ejército, todo. Lo que falta en esta parte es un poder soberano al que luego transferiremos la soberanía del Estado. De la ocupación de los ayatolás al pueblo iraní, afortunadamente ya existe este liderazgo transicional. Ahora no solo hay que continuar la misión, sino también planear estrategias con el liderazgo transicional de Irán, que está en el exilio y listo para liderar la transición. Y en ese sentido, muy brevemente, el sentimiento actual sobre Reza Pahlavi, hijo del Shah, dado lo que estás describiendo mientras hablamos. Reza Pahlavi, ya sea como príncipe heredero, rey o como lo vean, tiene un papel clave actualmente. Eso ocurrió en 2025. Yo estuve en Múnich. Hablé ahí con cientos de personas. Representantes de la oposición iraní respaldaron al príncipe heredero bajo 4 principios de liderazgo transitorio. Como ven, el trabajo de la coalición llevó al levantamiento de enero. Como ven, él es el único que puede movilizar a millones en las calles de todo Irán. Movilizó a casi 1 millón de iraníes en todas las capitales del mundo el 14 de febrero. Está en su lugar y tiene un plan. Requerimos a alguien en el terreno que colabore con nuestras fuerzas para garantizar una transición fluida y que no acabe con el régimen recuperando el poder, una guerra civil, caos o destrucción. El príncipe heredero ya está listo y trabaja con la mayoría de la oposición de todos los sectores. Por cierto, y esto es el momento. El punto importante en este momento es el reconocimiento del liderazgo iraní y el reconocimiento de este gobierno de transición en funciones, así como la cooperación para asegurar que esta misión no fracase y no sea un cambio de régimen fallido, sino que conduzca a la liberación, como vimos durante la era nazi, cuando liberamos a Europa de la ocupación nazi. Agradezco mucho escuchar tu reacción y tu perspectiva. Gracias por tu tiempo. Giselle Sharmut, en vivo desde Los Ángeles. Gracias por estar en esta edición de Noticias de Última Hora. Eitan Dangard, ¿cómo reaccionas a eso? Sí, me gustaría enfatizar desde el otro lado el hecho de que los iraníes están tratando muy rápidamente de poner al hijo de Jamenei en lugar de su padre. Incluso se publicó que resultó herido en el primer ataque a la residencia de su padre con la familia, lo que muestra la presión y la debilidad que los iraníes todavía están ahí. Tienen miedo de perder la entidad. ¿Qué demuestra eso? Se lo están llevando sin siquiera mostrarlo y tratando de poner el nombre para aparentar que están controlando la situación. En mi opinión, es señal de debilidad. Además, la declaración del presidente Trump. Y claro, en Israel no es la primera vez que matamos. El éxito de alguien tan terrible como su padre y su hijo viene en camino. Los estadounidenses y la inteligencia israelí estarán muy cerca de él e intentarán atacarlo. El primer momento, si tiene éxito, es la primera vez que intento estimar algo para el futuro, pero si logran hacerlo en muy poco tiempo, será uno. Una segunda, digamos, oportunidad de salir a las calles, porque es muy simbólico para los iraníes. No hay posibilidad de que permitamos, nosotros, me refiero al mundo, el presidente Trump con Israel, que permitan poner a alguien que sea tratado de la misma manera, a estas personas. Como dijo Giselle, la reacción en las calles será palpable en cuanto se confirme, sin duda. ¿Verdad? Bueno, quiero decir un par de puntos. Primero que nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Eitan. Elegir a un líder basado en la herencia muestra la debilidad del sistema, la debilidad de las instituciones. Mira algo como el Partido Comunista Chino, Benita. No eligen a los hijos de alguien, sino a personas por mérito gracias a instituciones fuertes. Por supuesto, el mérito como ellos lo ven para sus propios intereses, que obviamente son muy diferentes quizás de los intereses del público ahí, pero en cualquier caso, instituciones que son lo suficientemente fuertes. Por cierto, informan que Ali Khamenei no quería que eligieran a su hijo. En cierto sentido, precisamente por esta razón. Comentarios sobre Reza Pahlavi. Nuestro invitado mencionó algo clave.
es fundamental enfatizar que no se puede elegir algo de la nada. Quienes en la oposición iraní critican a Reza Pahlavi podrían tener o no buenos argumentos, pero incluso si los tienen, no hay una sensación de que exista un verdadero competidor para él. No un competidor en el sentido de un concepto, sino un competidor en el sentido de una persona, de un ser humano, de un líder, porque según todos los informes y expertos en revolución, dicen que eso es lo que finalmente se va a necesitar. Y eso es lo que la administración de Trump y Trump personalmente están buscando. Un ser humano, una persona. Así que creo que aquellos dentro de la oposición que están en contra de Reza Pahlavi, la responsabilidad recae en ellos para presentar a alguien. Una persona, no un concepto. Ciertamente es un concepto. Podría ser fascinante y definitivamente no puede ser la misma ideología que existió durante los últimos 47 años. Caballeros, quédense con nosotras. Pero tenemos mucho más de qué hablar en este momento. Una pausa muy breve y regresamos. Nuestra cobertura continúa en esta edición de Noticias de Última Hora. No se vayan a ningún lado, manténganse en sintonía, regresamos en un momento. Bienvenidos a esta edición de Noticias. Nuestra cobertura continúa mientras seguimos enfocados en la guerra, las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní y la respuesta desde Teherán. Dirigid a las naciones petroleras del Golfo. La tensión impacta a empresas globalmente, elevando precios de energía, limitando materias primas críticas y generando dudas sobre la confiabilidad de rutas comerciales clave para el flujo de mercancías. El conflicto ha bloqueado los principales corredores de transporte aéreo y marítimo en Medio Oriente. El envío por el estrecho de Hormuz, que mueve una quinta parte del petróleo mundial, casi se detuvo. En medio de los ataques de represalia iraníes, sin mencionar el impacto en las transitadas rutas aéreas del Golfo. Dos de las principales enviadas de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, llegarán a Israel esta semana. Autoridades de seguridad de ambos países destacan grandes éxitos en operaciones conjuntas. Persisten dudas sobre la estrategia. Gaia Israel, nuestra corresponsal principal, informa. Israel está apresurándose para lograr todo lo que pueda en su campaña aérea en Irán en estos días, cuando funcionarios israelíes estiman que tomará otras 3 semanas completar todo el banco de objetivos en Irán. El ritmo acelerado de los ataques de la Fuerza Aérea de Israel que hemos visto en días recientes solo aumentará. Y la razón detrás de eso es el temor de que en cierto momento el presidente Trump eventualmente le pida a Israel que detenga esta operación. Y por eso la idea es tratar de lograr lo más posible antes de que eso pueda suceder. Por supuesto, las declaraciones que hemos escuchado del presidente Trump no sugieren que planee detener esta operación en el corto plazo. También se espera que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, llegue a Israel a finales de esta semana junto con Jared Kushner, yerno de Trump. Ambos coordinarán los próximos movimientos en esta guerra con el liderazgo israelí y también podemos informar que Israel está haciendo un esfuerzo no solo en su ofensiva, sino también en tratar de persuadir al pueblo iraní para que salga a las calles. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
publicó hoy un video con subtítulos en persa pidiendo a la gente que eventualmente salga a las calles y reclame su libertad. Y también podemos informar que hay cierta decepción en Israel por el hecho de que aún no hemos visto ninguna ola de protestas desde el inicio de esta operación. Gracias a Gaia Israel. Ahora, más reacciones. Damos la bienvenida a Ariel Cohen, investigador principal en el Atlantic Council y fundadora de International Market Analysis desde Washington. Ariel, gracias por tu tiempo. Han pasado solo 9 días y la situación ya afecta una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Los precios del petróleo están aumentando y obviamente eso significa precios más altos para la gasolina y luego el efecto dominó en otros costos. Tu evaluación, tus ideas. En este momento, primero que nada, pongámoslo en perspectiva, los precios del petróleo no están históricamente altos. En 2022, durante la recuperación tras el COVID, revisé que en ese entonces costaban $104, que hoy serían unos 120 y tantos. En 2014, en términos actuales, eran 158. En 2008 fueron $223 por barril en el punto más alto y luego colapsó. Así que los precios del petróleo cambian. El precio del Brent y probablemente un precio más bajo del WTI, el crudo de Texas, es manejable e históricamente ronda los $60. Así que en términos de inflación hay un pequeño aumento. No es algo importante a largo plazo. Depende de qué tan rápido avance la guerra. Si solo es otra semana, 2 o 3, la economía podrá manejarlo. El presidente Trump enfrenta unas elecciones intermedias muy difíciles en Estados Unidos. Lo último que necesita es un aumento en los precios de la gasolina. Presumió en el discurso del Estado de la Unión que la gasolina está alrededor de $3 por galón. Ahora probablemente esté más cerca de 3.50, 3.80, pero sigue siendo relativamente barata y por supuesto es mucho más barata que en Israel o en Europa. Sin embargo, también empezamos a ver que Israel está atacando algunos de los objetivos petroleros en Irán, las refinerías. Se especula que la isla de Karg, la terminal desde donde se exporta el 90% del petróleo iraní, podría estar en juego. Y eso envía un mensaje muy severo a Irán. Renuncien, capitulen o al menos cumplan con las condiciones que el presidente Trump les está ofreciendo. O las cosas se pondrán mucho, mucho peor para Irán, porque Irán depende al 100% de su petróleo y su petróleo depende en un 90% de la isla de Karg. ¿cuáles son entonces sus preocupaciones sobre la escalada de tensiones en vastas partes de la región? Estamos viendo la represalia por parte de Irán, que está atacando a toda una serie de naciones ricas en petróleo en todo el Golfo. Viendo todo desde el margen, ¿qué implica esto para Rusia ahora? ¿Cuáles son sus opiniones y perspectivas? Primero, no es represalia. Los países árabes del Golfo no atacaron a Irán. De hecho, hicieron todo lo posible para decirle al presidente Trump y a Estados Unidos, no escalen, no ataquen a Irán. Tenían miedo justo de lo que acaba de pasar, cuando sus hoteles, sus civiles, sus aeropuertos, que Dubái, por ejemplo, depende del turismo, están bajo bombardeo por los misiles balísticos iraníes más letales. Entonces, cuando estos países, especialmente Qatar, apoyaban a Hamas y Hamas atacaba a civiles israelíes, ¿cómo se siente Qatar cuando ahora te toca a ti? A largo plazo, las monarquías árabes del Golfo entienden que la teocracia totalitaria chiita en Irán no es sostenible. Necesitan deshacerse de eso, necesitan colaborar con Israel, con Estados Unidos y otros para lograr un cambio de régimen en Irán. Y por último, Irán no solo está atacando a los estados del Golfo, también está atacando a Azerbaiyán, lanzó un misil hacia Turquía y contra Chipre.
Entonces, en cuanto a Rusia, Rusia se beneficia de un aumento en los precios del petróleo, de que la demanda del mercado suba, incluso para el petróleo ruso. Pero a largo plazo, Rusia perdió prestigio porque tiene este acuerdo estratégico de cooperación en seguridad con Irán y no hizo mucho para apoyar al régimen de los mulás. Perdió mucho sistemas que vendieron. S-300 sistemas antiaéreos, S-400 según algunos informes, radares y otra tecnología militar. Y Rusia, junto con Corea del Norte, participó en el desarrollo de los misiles balísticos de Irán desde la década de los 90. Tengo pruebas y documentación. Ellos dieron la tecnología. Y Estados Unidos e Israel están derribando misiles rusos, destruyendo baterías antiaéreas SAM rusas. Así que es una gran pérdida de prestigio para Rusia, lo cual es comprensible. Están hasta el cuello en la guerra de Ucrania, lo cual también es un enorme error estratégico. Eso es muy cierto, ya tienen mucho con qué lidiar. Además, muchos en la región intentan entender por qué, desde la perspectiva del régimen de Irán, creen necesario atacar sitios civiles como aeropuertos, hoteles y destinos de negocios globales, lo que sin duda afectará el panorama futuro. No las docenas que pasan ahí diario normalmente, pero esto genera algo de optimismo de que se puede resolver. También observamos que Estados Unidos permitió que el petróleo ruso fluya más libremente, como la exención de 30 días a India para comprar petróleo ruso. Eso no ha afectado la guerra en Ucrania y creo que el público israelí no comprende la mentalidad estadounidense. Pensamos en frentes como Irán, Líbano y Yemen, pero para Estados Unidos la perspectiva es más amplia, considerando cómo el frente iraní impacta a esos países, Rusia y China. Y aquí, para detener a Irán, están ustedes, en cierto sentido, ayudando a Rusia y dándole una ventaja crucial en Ucrania. Y finalmente, un tema sobre el precio histórico del petróleo. Su invitado tiene toda la razón. Históricamente, estos precios no son altos. Pero para el votante estadounidense del interior, no compara el precio de la gasolina con el de 2008 ajustado por inflación. Lo comparan con hace 2 semanas, en un contexto donde la asequibilidad y el costo de vida son temas clave en la política estadounidense. Sospecho que Trump es especialmente sensible a esto. No hay un reloj diplomático de arena para Israel, pero sí uno común y un cronómetro. Ya comenzaron a contar sobre el impacto en la política y opinión pública de Estados Unidos. Ningún líder quiere que su electorado se preocupe por el costo de vida en momentos cruciales del calendario político. Owen Alterman, muchas gracias. Ahora volvemos a nuestra cobertura sobre los acontecimientos en el terreno y vamos a Tel Aviv. 6 personas resultaron heridas por metralla tras un ataque iraní con un misil, presuntamente con ojiva de racimo, lanzado al centro del país este domingo. Uno de varios ataques en el día, enviando a millones de israelíes a refugios nuevamente. La corresponsal Joe Brown informó desde Tel Aviv. Irán está aumentando su uso de municiones de racimo disparadas hacia Israel. Estos son misiles que, justo antes de impactar, se dividen en varias pequeñas bombas, las cuales pueden causar un impacto en un área más grande. Esto vimos hoy temprano en el centro de Israel, con algunas municiones de racimo cayendo en Bnei Brak, Petah Tikva y justo detrás de mí en Tel Aviv. De hecho, uno de los misiles que cayó fue afuera de la casa de la madre de Yair Lapid, el ex primer ministro israelí y actual líder de la oposición. Después de hablar con su madre, vino aquí y le pregunté si Israel debe preocuparse por más municiones de racimo de Irán. Bueno, ¿sabes qué? El siguiente fragmento de esta munición de racimo es de la misma clase. Cayó junto a la casa de mi mamá. Ella tiene 91 años, así que por supuesto la llamé como hijo. Mamá, ¿estás bien? Ella dijo, estoy bien, no les tengo miedo. Entiendo esta guerra y hay que seguir. Este es el mensaje de una mujer de 91 años que lo ha vivido todo. Para el pueblo de Israel sí es una amenaza y estas bombas de racimo son horribles. Vamos a mantenernos unidos ante esto de la misma manera que estamos unidos ante todas las amenazas y no nos van a asustar.
Luchamos una guerra justa y tenemos la capacidad de lograr sus objetivos, que son el programa nuclear, el de misiles balísticos, y permitir que el pueblo de Irán cambie este régimen que controla sus vidas. Aunque las bombas de racimo se dispersan más que algunos misiles vistos la última semana, no tienen el impacto de la crisis en Tel Aviv, Be'er Sheva y Beit Shemesh. Estos misiles son más localizados y no destruyen calles como en esas ciudades, solo dañan casas o edificios específicos enfrente. Aún queda mucho por limpiar. Detrás de mí, la excavadora acaba de llegar. Más temprano hablé con Dean Elsden, él es portavoz de la policía, y me dijo, los siguientes pasos que tienen que hacer para limpiar y hacer que el área sea más segura para las personas que viven ahí. Entonces, los pasos iniciales son que nuestros equipos de primera respuesta llegan, nuestras unidades de patrulla, recibimos la llamada de despacho, llegamos a la escena y llegamos al lugar. Luego llegan nuestros escuadrones antibombas para neutralizar fragmentos peligrosos de los misiles que a veces no han explotado y son muy peligrosos. Y luego, por supuesto, los equipos de primera respuesta entran, revisan para asegurarse de que no haya nadie dentro de la casa, que nadie necesite nuestra ayuda. No solo en este lugar, sino que también vamos a los edificios alrededor, donde puedes ver algunas de las ventanas que están destrozadas. Primero verificamos que nadie requiera atención médica y luego los equipos de limpieza comienzan a retirar escombros. El mando del Frente Doméstico entra y junto con todas las agencias de seguridad trabajan para asegurarse de que sea lo más rápido posible. Así nuestros civiles pueden continuar con su vida. La persona que vivía ahí está a salvo, llegó a un refugio a tiempo, pero recibe tratamiento por ansiedad. 6 personas resultaron heridas en estos ataques, una de ellas grave. Este es el primer impacto en el centro de Israel desde el martes pasado, cuando se usaron municiones de racimo en Bnei Brak y alrededores. Hasta ahora, sin embargo, ha pasado una semana desde que hubo un impacto mortal de misil, ya que solo alrededor del 3% logra atravesar los sistemas de defensa israelíes. Aún así, la gente debe estar alerta porque basta un misil. Y especialmente con estas municiones de racimo que están siendo usadas mucho más por Irán, pueden dispersarse a bastante distancia. Corresponsal Joe Brown en Tel Aviv. Ahora el mayor general en la reserva Eitan Dankard con más información. Otro intento iraní, esta ojiva de racimo se dividió, causando enormes daños y también varias personas heridas. Y al mismo tiempo, Hezbollah todavía tiene la capacidad de lanzar ataques desde el sur del Líbano hacia ciudades israelíes. ¿Cuál es su opinión sobre la amenaza que existe en este momento para los israelíes mientras hablamos? Primero que nada, quiero mencionar que si observas el desarrollo durante estos días, la actividad ofensiva contra el área o las unidades de misiles ha tenido muchos logros. El hecho es que día tras día se ven dificultades por parte de los iraníes para lanzar muchos misiles. Lo hacen uno tras otro, pero muy individualmente. No podemos decir números aquí, pero vemos que este tipo de logros tiene un impacto muy severo y directo en sus capacidades, cómo hacerlo. En segundo lugar, la disciplina pública israelí sobre cómo comportarse. La instrucción del mando del Frente Doméstico es muy importante mantenerla durante el día. Y si me preguntas sobre qué amenaza estaba ocurriendo dentro de Teherán contra el régimen en comparación con la preocupación de la población israelí, y pagamos un precio muy doloroso en Beit Shemesh. Pero durante todo, si lo ves así, creo que mostramos mucha firmeza, cumplimos las instrucciones, cumplimos las órdenes. Por otro lado, lo que mencionaste sobre el Líbano, para nosotros, digamos, tenemos que ser muy sensibles a lo que está pasando con Líbano, porque Hezbollah demuestra su capacidad lanzando cohetes de corto y mediano alcance. Todavía tienen miles de cohetes en su arsenal. Y creo que la población en el norte que no está dejando sus hogares, sino que se mantiene valiente y como parte de este tipo de guerra están pagando un precio muy alto porque los están atacando uno tras otro. Muchas alertas y sirenas, debemos estar atentos. Según Oli Bannon, acabamos de mencionar que 14 soldados israelíes han resultado heridos en las últimas 72 horas, lamentablemente con 2 soldados muertos. Y me gustaría expresar mis condolencias a las familias. Eso significa que en Líbano
la historia Hezbollah es muy débil, pero tenemos que ser muy calculadores en nuestra guerra ofensiva. ¿Qué significa eso? El liderazgo político israelí tiene que decidir junto con las fuerzas de defensa de Israel para capturar a su comandante. Si vamos a realizar actividades ofensivas y terrestres o si vamos a esperar, primero que nada, a los resultados en Irán y también realizando algunas ofensivas al atacar con fuego en las profundidades del Líbano, en Beirut, Era, en el Bekaa, pero en el sur del Líbano mediante maniobras. Debemos esperar los resultados en Irán, ya que su impacto es muy fuerte, pero la misión principal, sin decirlo, las dos mentes de puedes traducirlo, tenemos que defender a nuestra población. Y en mi opinión, veremos en los próximos días maniobras del mando terrestre armado dentro del Líbano, pero de una manera en la que podamos involucrar también una solución política. Hablando de algún tipo de solución, esfuerzos para algún tipo de diplomacia, el presidente francés Emmanuel Macron está instando a Irán a detener los ataques. Llamó por teléfono a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian. Él también quiere liberar el estrecho de Hormuz, como discutimos antes en el programa. Owen Altman, corresponsal principal, ¿qué opinas sobre estos esfuerzos en este momento y el momento en que se están realizando? Comenzamos con el comunicado de Macron sobre la conversación. Benita dice que Irán debe hacer dos cosas. Irán debe repatriar a los ciudadanos franceses en Irán, pero en cuanto a los temas en juego en esta guerra, Irán necesita cesar de inmediato los ataques contra los países vecinos, contra los estados del Golfo, es decir, cesar de inmediato. Irán debe garantizar la libertad de navegación poniendo fin al cierre de facto del estrecho de Hormuz. Esas son las dos cosas que Irán necesita hacer, una de inmediato y la otra en cierto sentido también de inmediato. Más allá de eso, Macron habla de una profunda preocupación por el programa nuclear de Irán, el programa de misiles balísticos. Y sus fuerzas subsidiarias. ¿Profundamente preocupado ahora? Profundamente preocupado. No estamos todos profundamente preocupados por eso y tiene que haber una solución diplomática para tratar estos problemas y se mantendrán en contacto. Traducción al español sencillo, Benita. Dos condiciones: parar ataques en estados del Golfo y abrir el estrecho de Hormuz. El resto lo discutimos después. ¿Quién mejor que yo para hablar de esto? Seguimos en contacto. Macron lanza su candidatura para mediar entre Estados Unidos e Irán. Es comprensible. Los franceses y su presidente, especialmente el actual, siempre buscan destacar la importancia de Francia en el ámbito internacional, especialmente en Medio Oriente. Pero la mala noticia para Emmanuel Macron, Benita, es que dudo que Donald Trump lo elija como mediador. Sabemos de la rivalidad diplomática de Donald Trump con Europa. Sospecho que si algún día busca un mediador, ahora mismo no le interesa, porque Trump piensa que tiene más que ganar si sigue luchando que si avanza hacia las negociaciones. Pero si eso cambia, sospecho que Trump buscará a un mediador diferente. No está en el contrato europeo. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, habló por teléfono con Trump. Hay mucho que discutir. Ariel, ¿qué has averiguado? Sí, hablaron sobre los acontecimientos regionales y también discutieron los ataques iraníes en curso contra los Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región. Ahora, según la agencia de noticias emiratí, la agencia estatal de noticias WAM, en su charla sobre los ataques iraníes con drones, analizaron su impacto en la seguridad y estabilidad regional e internacional, demostrando que en realidad los Emiratos Árabes Unidos es el país más afectado por los ataques iraníes, prácticamente más que todos los demás países juntos, y eso incluye a Israel. Así que esta es una conversación muy importante que ocurre poco después de que hubo la sesión de emergencia de la Liga Árabe. Aquí vemos al presidente Trump siguiendo de cerca la situación en la región y coordinando estrechamente con su aliado clave, Emiratos Árabes Unidos. ¿Puedo agregar algún comentario sobre Macron? Demasiado poco y también demasiado tarde. Sentarse en la tribuna y observar lo que sucede dentro del estadio muestra, en mi opinión, la forma en que Francia ha manejado las cosas desde el inicio de la guerra con Israel. El hecho de que Francia no haya pronunciado estas palabras en apoyo a lo que Occidente está observando y vea este tipo de terrorismo de este régimen
actuó rápidamente para impedir que la industria de defensa israelí participara en sus actividades. En la última exhibición de París este verano, creo que es un juego o solo cumplir con un trabajo donde solo debes sonreír y hablar. Es mejor para nosotros no estar tan cerca de ti como antes. Escucha, tras criticar a Macron, ahora lo voy a defender un poco. Macron vive en París, no en Tel Aviv, Petah Tikva, Kiryat Shmona, ni en zonas bajo ataque. Ve el mundo con perspectiva francesa. Francia no tiene tanto en juego en esta lucha como nosotros. Sin embargo, creo que hay formas más efectivas para que promueva sus intereses. Él va a Chipre. Es algo maravilloso que Francia haga para proteger a Europa y para proyectar influencia dentro de la Unión Europea. En un país que ha sido atacado y enviar algunos recursos militares, eso tiene mucho más sentido que hacer este intento vano de tratar de ser un mediador. Tenemos un minuto hasta la pausa. Etienne, ¿cuál es tu percepción sobre la capacidad de Israel para manejar amenazas en todos los frentes al mismo tiempo? Muy brevemente, por favor, ¿qué tan confiada estás? Creo que estamos en camino de... ¿Te refieres entre Israel y Francia? No escuché tu pregunta. En todos los frentes, Hezbolá, Irán. Creo que vamos muy bien con Irán. Necesitamos tiempo, necesitamos cumplir el cronograma. Pero por otro lado, mantengo una mirada muy atenta hacia Líbano. Líbano se ha vuelto mucho más complicado que al inicio de esta guerra y tenemos que ser muy cuidadosos y calculadores. Por ahora, Francia no es amenaza, pero agradecemos que estés aquí en el estudio. Gracias, General de División en la Reserva, Eton Duncart. Como siempre, Owen y Ariel se quedan con nosotros en la pausa. Gracias. Ahora una breve pausa